se acabó la revolución cubana. ¿Cuándo? Y esto es del toque. Por ahí lo tienen. Pueden ver el video original. La revolución cubana terminó. Es un hecho. Sin embargo, cuando ocurrió el discurso oficial se inventó una forma de enmascararlo. El fin no solo era inevitable, sino natural. Es absurdo continuar nombrando revolución al régimen de La Habana. Ningún otro país que ha experimentado... Es interesante porque muchos hablan de cambio fraude, ¿sabes? Y a veces estamos hablando de ese tema. Pero ha habido una transición pasiva ahí que ha ido ocurriendo, no para bien. Una transición que se ha dado natural conforme a las situaciones, ¿no? Y los cambios generacionales. Un proceso revolucionario persistió en mantener la denominación tantos años como lo ha hecho Cuba. El historiador Enrique del Risco se ha referido a lo que ha pasado en Cuba desde 1959 como una gran operación de mercadeo en la que se ha utilizado una etiqueta mágica, revolución. Podemos decir de verdad con una seguridad absoluta que este proceso revolucionario no habrá nada ni nadie que pueda hacerlo retroceder. Si quieres saber por qué no tiene sentido llamar a lo que existe en Cuba hoy revolución, si te interesa profundizar en qué momento histórico consideran algunos investigadores que ocurrió el cierre del proceso revolucionario y cómo podríamos nombrar lo que existe hoy en Cuba, este video es para ti. Fenómenos transformar sus vidas, la palabra revolución cobra relevancia en el lenguaje político. El académico cubano Rafael Rojas ha entendido que toda revolución es un proceso de aceleración del cambio histórico, pero que preserva aspectos del antiguo régimen. Pero nunca te has puesto a pensar de que, por ejemplo, los lugares donde se hicieron revoluciones con gran connotación, como fue Francia, como fue Estados Unidos, se hizo el proceso, se hizo la revolución, se hizo la nueva constitución, como hablando de Estados Unidos, y ya, ¿ok? Pero entonces en Cuba tenemos a Castro que puso esta como un ente llamado revolución y pretendiendo de que eso iba a estar ahí. No, esto es una revolución de por vida. Por tanto, habrá retrocesos que interrumpen la marcha del cambio. Por su parte, la filósofa alemana Hannah Arendt advirtió que no bastaba con emprender una revolución para lograr la liberación. Se necesitaba, en igual medida, la libertad. Y cito, el significado de la revolución es la actualización de una de las potencialidades más grandes y más elementales del hombre, la experiencia sin igual de ser libre para emprender un nuevo comienzo. Las revoluciones incluyen una dosis de violencia y sin importar cuánto implique a los oprimidos, quienes las han iniciado son hombres de letras. Dice Arendt que solo los que están libres de la necesidad pueden apreciar plenamente lo que es estar libre del miedo y solo estos se hallan en condiciones de concebir la pasión por la libertad pública. Pasados más de 60 años no tiene sentido usar la palabra revolución en Cuba. Ni la teoría ni la práctica lo justifican. Es un absurdo incluso, lo he dicho siempre, hasta los propios términos del marxismo, porque estamos hablando de cambios de estructuras sociales, económicas, culturales, mentales, que ocurren entre, qué sé yo, 3, 4 años y lo más 10, 15 años. Eso es lo que dura un proceso de destrucción del viejo régimen y construcción de nuevo régimen. El politólogo Armando Chaguaceda advierte que en Cuba el liderazgo entendió el potencial simbólico de la palabra y así se autonombró. Pero para no caer en la trampa de cuestionar al Estado cubano... Para tener esto en la mente de la gente todo el tiempo, ¿sabes? Como que se estaba haciendo el proceso revolucionario de por vida. Sus términos insiste en no emplear la palabra revolución. Precisamente es un recurso para cuando la gente pasen 10, 20 años y la gente te diga, oye, pero seguimos jodidos o estamos peor que estamos antes. Entonces te pueden sacar eso y decirte, no, es que estamos en un proceso revolucionario. Tienes que ser paciente, tienes que esperar, porque esto es poco a poco. 50 años después, 65 años después. ¿Por qué? Veamos. Las palabras son armas en una polémica y las palabras incluso son usadas para ganar o no sentido. En general en el mundo hay una simpatía, justo porque no ha pasado en muchos países y porque siempre se asocia con la idea de progreso, a la idea de revolución. Va a asociar la idea de juventud, de renovación. Llamar revolución a lo que existe en Cuba es un oxímoron, es una contradicción. Entonces es un régimen postrevolucionario, después de mucho tiempo, autoritario. Aunque hay muchos conceptos y caracterizaciones... Un oxímoron, para el que no sabe, son como dos cosas en la misma frase que se contradicen. En torno a la idea de revolución, la mayoría coincide en que implica movilización de masas en distintos escenarios, urbanos, rurales, estudiantiles. Se caracteriza por una corta duración y conduce a un cambio de régimen que, por lo general, potencia una ideología que justifica el cambio. Pero ¿qué viene después de una revolución? Los académicos y politólogos Steven Levitsky y Lucan Way advierten que los regímenes revolucionarios son notablemente duraderos y que las revoluciones suelen desencadenar procesos que culminan en un régimen autoritario. Apuntan que varios de los regímenes autoritarios más longevos del siglo pasado surgieron y se consolidaron tras una revolución violenta. Veamos ejemplos. México, 83 años. La URSS, 74 años. China, más de 63 años. México. Vietnam, más de 59 años y Cuba, 63 años. Estos, además, resultan ser más resistentes a procesos de democratización. ¿Cuáles son las causas de esa durabilidad? Añaden que el cambio revolucionario deja, entre otros, 3 legados. La destrucción de centros de poder independientes, como el ejército, un estrecho control partidista sobre las fuerzas de seguridad y poderosos aparatos coercitivos. Lo que hoy en Cuba se denomina Revolución Cubana no se legitimó en las urnas ni con democracia, sino con una historia y una
ideología nacionalista. El 10 de octubre de 1968, Fidel Castro aseguró Por eso tiene que ser, si hay una revolución, es un proceso que ocurre, ok, se termina algo que tenía que terminarse, pero entonces tiene que apartarse precisamente esa fuerza y dar lugar a la democracia, ¿sabes? A la constitución de una nueva república, idealmente. que en Cuba solo había existido una revolución. ¿Qué significa para nuestro pueblo el 10 de octubre de 1800? Revolución. El 10 de octubre de 1900 ha habido una revolución. Sí, es parte de la idea esta de Castro de precisamente unirse y poner este proceso que ellos hicieron como un solo proceso de independencia, ¿sabes? Para que todo, cuando tú dices patria, cuando ellos se han adueñado precisamente del término país, del término Cuba, del término patria, todas estas cosas, y poco a poco eso en el subconsciente de las nuevas generaciones, no quieren mencionar muchas palabras, hay palabras como que les suenan así cringe, porque inconscientemente las están relacionando con la dictadura castrista. La que comenzó Y no cometas un error, ese fue el objetivo de ellos. Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1900. Más allá de esta Ya, apelación porque no tengo mucho sesgada al estómago pasado para del seguir país, escuchando. que se convirtió en un dogma histórico, identificar los límites temporales de la Revolución cubana representa un desafío. Algunos autores coinciden en que comenzó con los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953 y con el desembarco del yate Granma por Playa Las Coloradas en 1956. Pero ¿qué pasó luego de la guerra civil que ocurrió en Cuba durante los años posteriores La historia de fantasía de... al desembarco del Granma? El momento del triunfo no genera dudas, pero luego comenzó un proceso de concentración del poder que dificulta señalar con exactitud el momento en el que el proceso revolucionario terminó. En Cuba, el discurso oficial se ha encargado de calificar la revolución con rimbombantes adjetivos como invicta y eterna. En los periódicos nacionales se construye una imagen 62.000 milenios. monolítica e inamovible de un proceso histórico que, según la propaganda, continúa existiendo. Al profesor y jurista Julio Antonio Fernández Estrada le parece inconcebible que un Estado institucionalizado alrededor de la teoría marxista, la interpretación de la historia y procesos sociales haya apostado por una revolución eterna. Me parece un disparate que nosotros tengamos que estar hablando de esto, parece como una verdad de perogrullo tener que estar explicando que las revoluciones terminan. Un Estado que institucionalizó y se institucionalizó alrededor de la teoría marxista sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre el pensamiento humano, tanto materialismo dialéctico como materialismo histórico para la interpretación de la historia misma, de los procesos sociales. Un disparate tremendo que tengamos que estar diciendo esto cuando el marxismo no hubiera concebido nunca una revolución eterna, ¿no? Al evaluar en qué momento concluyó el proceso revolucionario, Fernández Estrada propone varios parámetros, entre ellos la creación del partido único, la adopción de medidas contrarias al progreso y el fin de la provisionalidad revolucionaria. En función del tipo de análisis que se realice, jurídico, institucional o cultural, habrá terminado en un año. Pero para el ciudadano común, esto nunca ha estado como tal, no ha estado consciente de esto como tal. Porque siempre, tú no has escuchado la frase allá en Cuba, de que no, estamos haciendo revolución. Y entonces ha estado el pueblo dormido con todo esto, para no estar pensando precisamente en el hecho de las cosas. Cuando se institucionalizó un partido único, todas estas cosas, se llevaron a cabo precisamente las bases socialistas, las bases del socialismo como tal. Y mucha gente dice, no, pero eso es una de las excusas clásicas de las personas que son afines al comunismo. Pero nunca se ha implementado bien como tal. Cuba no es un ejemplo. Cuando la mayoría, si no todas, las pautas de la base comunista, la base socialista, se llevaron a cabo, pero como no funcionan y a la larga, donde lo tratan de implementar o se cae, afortunadamente se caiga, pero si no se cae va mutando en un ente raro, una mutación, un esperpento ahí que se crea, que trata de sobrevivir durante el tiempo, y eso es lo que ha pasado en Cuba. O en otro. Yo creo que se pudiera usar como punto de cierre de esto, por ejemplo, la creación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba como partido único en 1960. El pluralismo político en el país, la apuesta directa por un sistema monopartidista que ya no permite hasta el día de hoy otra opción, ¿no? El inicio del periodo conocido como ofensiva revolucionaria podría ser otro momento de clausura. La nacionalización de pequeños y medianos negocios cerró un ciclo de cambios. Se confiscaron más de 55 Cuando se robaron todo. 1.000 pequeños establecimientos, comercios de víveres, carnicerías, bares, lavanderías, barberías, artesanías, entre otros. Oye, si estás por ahí, si estás por Twitch, si estás por Kick, dame un follow por ahí. Estamos en la plataforma de streaming, pero también estamos por YouTube. Si estás por aquí por YouTube, dame un follow por ahí, dame un suscríbete, dale a la campanita, dale un like y dale tapping ahí al corazoncito, al 100, a lo que sea, para saber que estás por ahí.
y ponme un comentario para ver cómo están las aguas. Operados por pocas personas. Para la investigadora, ensayista y promotora cultural cubana Hilda Landrove, la ofensiva revolucionaria es un momento definitivo. Es un momento definitivo que deja muy claramente establecido en la práctica y en lo normativo también que el orden económico cubano iba a ser el control estatal, pero en una escala total, digamos, ¿no? Otro punto de quiebre fueron las medidas violatorias de los derechos fundamentales y que se asemejaban a prácticas de estados coercitivos como la URSS y sus gulags. Las unidades militares de ayudas a la producción UMAP, por ejemplo. Mira, para toda la gente de la comunidad LGBT que están por ahí y salen constantemente a las marchitas con los pulovitos de Che y todas estas cosas. Mira, si estabas en Cuba en este momento, mira lo que te pasaba. Ejemplo, que funcionaron entre 1965 y 1968, se convirtieron en fuente de persecución y discriminación. Las UMAP fueron centros de reclusión concebidos para reeducar a quienes podían representar un peligro para la revolución. ¿Sabes qué te decían? Si eres gay, quieres ser gay, te mandamos para el campo de concentración a trabajar para que te reeduque. Nosotros nos cogió el efecto de Estocolmo. Hicimos una obra favorable a los que nos habían mandado para allá y nos culpábamos por haber ido hacia allí, en esa obra de teatro que le escribimos Ricardo Barber y yo. Empezaron a sentirse culpables de estar allí porque todos los días nos lo decían. Ustedes son culpables, ustedes son árboles que han crecido torcidos. Llegamos a representar la obra en la unidad y se corrió la bola en todo Camagüey de eso y vinieron unos coroneles a proponernos y yo rompimos la obra. La dimensión cultural, junto con la económica, ofrece una clara señal de conclusión de la revolución. Aunque desde 1961, con palabras a los intelectuales, el conocido discurso de Fidel Castro, había comenzado la censura cultural, artística y literaria y la imposibilidad de hacer críticas dentro del sistema, la investigadora Hilda Landrove reconoce en el primer Congreso de Educación y Cultura en 1970. Otra característica que distancia al gobierno cubano de cualquier estándar democrático es la sistemática persecución de la oposición política. Los disidentes son vigilados, acosados y a menudo encarcelados bajo cargos de delitos comunes o de peligrosidad predelictiva. En tanto, la censura pero estamos haciendo manifestaciones por el Tiger. en Cuba es un mecanismo clave para mantener el control del discurso público y evitar la activismo político, y las restricciones a las libertades civiles son indicadores de un sistema que no se ajusta a los estándares democráticos. Aunque lo que se llamó Revolución Cubana incluyó un proceso de transformación, no todos los cambios fueron para bien. La educación, la salud y determinados programas sociales ganaron el apoyo de millones de personas, pero detrás de las medidas había un poder consolidándose y gestionando su sostenimiento en el tiempo. La Revolución Cubana terminó hace más de 4 décadas y seguir nombrándola como si el tiempo no hubiese pasado no solo es una incongruencia teórica y conceptual, sino que es una traición a la realidad social que... No, sin mucha muela. Es un desastre, es una ruina social, económica, desde todos los puntos de vista. Destrucción antropológica, social, económica. Aquí hay otro video también. Este decía a este muchacho. ¿Cómo se llama él? Pensamiento de libertad. ¿Ya? ¿Qué dice este cartel que está sosteniendo José Daniel Ferrer? Sin miedo a las calles por la libertad. Es decir, que cuando un cubano que está fuera de la isla hace un video sentado en su casa con aire acondicionado, incitando a que el cubano dentro de la isla salga a la calle a exigir que se les respeten sus derechos, lo único que está haciendo es representar el interés de los presos políticos. Ahora bien, si la mayoría de los que creen que salir para la calle es un fracaso porque te van a entrar a golpe, un parón nacional es la solución. Te quedas en tu casa, no contribuyes más a la dictadura, no le trabajas más de gratis a la dictadura y así la dictadura tendrá que rebajarse ante tu petición. Que como prioridad, lo primero sería la liberación de todos los presos políticos. Porque de hace muchos años, de hace varios años, antes de yo salir de Cuba incluso, tenía un amigo ilustre, que me decía, hablamos del tema Cuba y qué podía pasar o qué era necesario y cómo se podría revertir todo el daño y cambiar, precisamente, tumbar a esa dictadura. Y él me decía precisamente esto, mucho antes de estar hablando de parón y todas estas cosas ahora. Me decía precisamente, hay que colapsar la sociedad, hay que colapsar el país, precisamente para, como se han hecho en otros lugares, como se han hecho en otras naciones que han tenido también el azote del comunismo. Porque revolución como tal con armas no va a ser posible. Esa vía no está sobre la mesa. Por lo tanto, una transición medianamente pacífica sí puede ser de esta manera. Y ahora, bueno, se habla del parón. Sobre todo veo que las promociones del parón son más bien desde aquí. O sea, que no envíen esto, que no envíen lo otro. Pero yo digo que el parón tiene que ser el general. El parón tiene que ser en Cuba como tal. Esto que habla de él. La única manera que tiene el cubano de poder ser libre
es defender con su voluntad sus derechos, desde el día a día hasta momentos cruciales. El cubano se divide en dos: los que creen que la dictadura nunca se va a caer y los que creen todo lo contrario, que la dictadura se está al caer. Yo soy de los que piensan que la dictadura se está al caer, y los que creen que nunca se va a caer me atacan haciendo este tipo de afirmaciones, ya sea preguntas, interrogatorios o señalamientos. Por ejemplo, tú no quieres a tu familia porque tú estás a favor de que no se le envíe nada a las familiares para que se mueran de hambre. Error. En mi caso particular, yo estoy a favor de que tú le envíes alimentos y medicinas a tu familia, pero si tanto te importa tu familia, por lo menos sea activista en tus redes sociales fuera de la isla, que bastante eso puede contribuir a respaldar al cubano que está dentro de la isla desamparado. Y también ayuda a evidenciar la realidad en la que vive el cubano dentro de la isla. O sea, sería un apoyo internacional. Alzando la voz desde aquí, se puede crear un movimiento que los políticos que nos representan escuchen. Acuérdense que los políticos funcionan por populismo. Lo que esté en tendencia, lo que la mayoría desee, van a salir políticos a representar ese interés. Si en este caso hay muchas personas descontentas con la mafia castrista, van a aparecer políticos que estén a favor de crear leyes que sean restricciones en contra de la dictadura. Los que dicen que como único se va a caer Cuba es con fuego, con plomo. Para que eso suceda, el pueblo que está dentro de la isla tiene que demostrar que quiere su libertad real. ¿Cómo? O en las calles o con parón nacional. De lo contrario, no habrán pruebas para que el que esté aquí afuera, allí en el Congreso de los Estados Unidos, pueda justificar que hay que hacer una declaración de guerra en contra de la propia dictadura. Esos mismos que creen que la dictadura nunca se va a caer piensan eso porque ellos aún tienen la esperanza de viajar a la isla, en plena dictadura donde el cubano dentro de la isla vive como un esclavo. Para ellos, llegar a la isla con su libertad, para que el cubano que está dentro de la isla lo vea como un dios. Muchos a buscar el amor de su vida que jamás lo va a mirar en plena igualdad ante la ley. Otros a hacer negocios lucrativos, es decir, compra cosas baratas en Estados Unidos y la revende en Cuba porque en Cuba no hay nada, aprovechándose, como aquel que dice, de la desgracia del cubano. Esos mismos son los que señalan a los que quieren y los que creen que se va a caer la dictadura con argumentos como que si no hablaste en Cuba, ¿qué sentido tiene que hables fuera de Cuba? Mejor ven a Cuba y habla desde aquí. No, y el argumento este clásico de que estás lucrando con el dolor del pueblo cubano. Estoy lucrando, o yo no, lo que realmente tienen canales grandes con la atención de las personas. Y van a tener la atención de las personas, esté el régimen en La Habana o no. Creer en ti. Claro, en el momento que cualquier bobo haga eso, la dictadura lo va a desaparecer, como mismo le pasó a José Daniel Ferrer, y no se va a saber más nada de él hasta que sea un anormal de la mente. Sí, porque la dictadura te tortura en las mazmorras. Para ellos les tengo la respuesta. Si tanto lo propones, ¿por qué no lo haces tú? Me vas a decir que a ti no te interesa la política. Entonces, si no te interesa, ¿por qué entonces me dices lo que yo debería hacer? En este caso, en temas políticos. Otra respuesta. Ya yo tengo aquí libertad. En los Estados Unidos se me respetan ciertos derechos. Si alguien realmente lo necesita, es el que no tiene ningún familiar, que no tiene nadie que lo ayude, que no tiene ninguna esperanza en Cuba. Mira, lamentablemente te quedan pocos recursos y pocas soluciones. Por lo tanto, la solución para ser verdaderamente libre es deshaciéndote de esa gente. Quien no tiene libertad es el cubano que está dentro de la isla, que no tiene principalmente familiares en el extranjero y que por una razón u otra de la isla no puede salir. Que en este caso son la mayoría. Esos mismos cubanos que ya se están muriendo de hambre porque una dictadura vive de sus derechos. Y no solo la dictadura, sino todo aquel que cree que nunca se va a caer y que va a la isla a contribuir. O los que están dentro de la isla que son allegados a la dictadura. ¿Qué es lo que más teme la dictadura? Que el pueblo esté descontento y no acepte que una dictadura viva de ellos. Entonces, ¿por qué no incentivar a que el cubano se dé cuenta que lo que más teme la dictadura es que ellos estén descontentos y que a la misma vez que ellos no contribuyan a la propia dictadura? Por último, incentivar a que el cubano busque su libertad es incentivar a la mayoría, nunca a la minoría. Incentivar no es obligar, es representar el interés de los que quieren realmente la libertad de Cuba, que están dentro, presos en las mazmorras. Ahora, para que la mayoría del pueblo que está dentro de Cuba viviendo en esclavitud le haga caso a la idea de luchar por la libertad, tiene que existir obviamente un grupo o un líder confiable al cual ese pueblo le haga caso. Dentro de la isla es casi imposible porque la dictadura siempre va a apagar, a disolver la oposición interna. ¿Dónde es el único lugar que se puede gestar una oposición? Fuera de la isla. ¿Qué dice la dictadura? Vamos a enviar a... Ese es el tema. En este caso, el único lugar donde se puede gestar algo y donde se puede... Estamos en libertad de precisamente no mandar a nadie. En este caso, hay algunos que a lo mejor sean un poco más agresivos con este tema, pero sencillamente decirle a las personas allá, mira, esta es la solución que te está quedando. ¿Entiendes? Y de ti depende. Nosotros lo decimos simplemente. Ahora, la decisión es tuya al final del día. Pero el único lugar donde se puede hacer eso es afuera de Cuba. Porque ya tuviste lo que le pasó a los peruanos, ¿verdad? Mira a José Manuel Ferrer pudriéndose ahí. Y no pasa nada. No pasa nada. Hacemos vigilia por el Tiger. Pero nadie pide que lo liberen ahí. Entonces, está complicado. Está complicado ahí. A todas las ciberclarias fuera de la isla, como aquel que dice la orden está dada, a que vaya a combatir, a atacar a todo aquel que decida alzar la voz a favor de la libertad de Cuba. En resumen, esta es la guerra real. Por supuesto, por supuesto. Hay anticapitalistas. Esto es otra cosa. No.
Eso es lo que va quedando, señores. Esa mal llamada revolución murió hace mucho rato. Eso no existe. No existe. Ya esa gente gozaron todo lo que podían gozar. No les pasó nada y todos se están muriendo tranquilamente de viejo. Entonces, ¿quiénes están quedando? Los príncipes, los hijos de ellos, los nietos de ellos. ¿Qué les conviene? Y lo que están promoviendo es la sabrosura, ¿sabes? De que el cubano, apelando a la mala memoria y el daño antropológico, entonces, pues nada, todo el mundo se olvide y apelar al buenismo y no pasa nada, somos seres humanos todos a final del día. Y ellos seguir quedándose con el dinero, con el poder, con todas las cosas y que al final del día nos olvidan. Es prohibido olvidar. Prohibido olvidar lo que hicieron, lo que han hecho durante todos estos años y lo que hacen. Y que de pronto se vaya a convertir en una China o en algo peor. Con ellos como jeques, como oligarcas ahí arriba.